Muy buenos días, que el Señor nos siga bendiciendo. Tengo el privilegio y la responsabilidad de hablar acerca de la Navidad. Aunque en cada una de las ciudades de nuestro país, en todas las ciudades del mundo, ¿no es cierto?, se engalanan en este tiempo para celebrar la Navidad, realmente lo que es el sentido de la Navidad se ha perdido prácticamente en todas las naciones de la tierra, inclusive en nuestro país, ya que la Navidad que celebra el mundo ha marginado al principal de la Navidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Es el problema que vemos hoy día a diario a la redondez del mundo, donde confluyen muchos elementos para destacar el tema de la Navidad, pero el personaje principal, nuestro Señor Jesucristo, queda excluido de la Navidad. Y ese es el tema que quiero hablarles. Y habitualmente nosotros, o particularmente yo, que he tenido la bendición de estar en la fe por muchos años, el relato de los evangelios es un relato muy particular, muy presente en nosotros, donde tenemos muchas escenas muy especiales descritas en la palabra del Señor. Por ejemplo, los pastores de Belén, los reyes o los sabios del oriente, que no eran tres, sino que era una comitiva de hombres sabios, el establo en Belén, nuestro Señor Jesucristo, ahí acostado en un pesebre. Elementos clásicos de la Navidad generalmente están, ¿no es cierto?, en mucho conocimiento de los que ya estamos en la fe. Sin embargo, quisiera llevarles a través del tema de la Navidad, no con estos elementos clásicos conocidos por cada uno de nosotros y que más tardecito nuestros hermanos y niños graficarán en este lugar, sino hablar acerca de la Navidad en un texto bíblico o en 4 versos de la Escritura que son no muy usables y que tienen que ver con el personaje principal de esta Navidad. Me estoy refiriendo a poder escudriñar o leer la Escritura, la palabra del Señor, al libro a los Hebreos, al capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. De seguro varios hermanos en la congregación tienen Biblia, si no la tienen en papel, la tienen en celular. Les ruego que ubiquen, por favor, Hebreos capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Claro, acá tenemos el texto, desafortunadamente solamente la primera línea puede leer, pero lo demás, alguien que tiene Biblia podría también acompañar a aquel que no tiene, para que podamos fijarnos en la lectura de la palabra del Señor. Entonces, libro a los Hebreos, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice la Biblia: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Padre nuestro, te damos gracias por tu preciosa palabra, por esta palabra que es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanece para siempre. En esta preciosa oportunidad
le rogamos que usted venga a hablar a cada uno de nuestros corazones, de tal manera que el consejo que va a emanar de la Santa Biblia pueda ser vida en cada uno de los corazones presentes. Le ruego su santa bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Dios de la Biblia es un Dios que se manifiesta hablando. Esa es la gran virtud que nosotros encontramos en su palabra, que escuchamos palabras de aliento, de estímulo, de bendición para cada una de las personas que vienen a existencia. Ahora, el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso, el Dios de la creación, viene a dialogar con el hombre. Desafortunadamente, el hombre se ha negado a conversar con Dios, y este ha sido el efecto del pecado que ha corrompido el ser de cada persona en existencia. Dios dialoga con el hombre en la creación, el hombre se niega a hablar con Dios, pero Dios vuelve a la carga. Y nos habla el libro de Génesis, que Dios sale nuevamente al encuentro del hombre y le dice: ¿dónde estás tú? Porque el propósito de Él es siempre tener una comunión íntima con sus criaturas. Y a través de la revelación de su palabra, a través de Él darse a conocer, es la manera que cada uno de las criaturas en existencia, de las personas, podemos llegar a conocer a Dios. No hay otra manera de conocer a Dios que no sea a través de la Biblia. Las personas han buscado diferentes elementos para tener cierta espiritualidad, para tener cierto conocimiento de Dios, pero el único conocimiento verdadero, la única revelación que Dios establece, lo hace a través de su palabra. Y en esta porción bíblica leída, de 4 versos de la Escritura, que tiene mucho material, mucha enseñanza, queremos solamente ver 3 vías importantes del contenido de este pasaje bíblico. En primer lugar, vamos a hablar del mensajero. El mensajero, Dios habló por su Hijo. En segundo lugar, el mensaje, que es lo que Cristo dijo acerca de Dios. Y en tercer y último lugar, mi responsabilidad frente al mensaje de Dios. Ahora, obviamente, hermano, que voy a acotar mucho este mensaje, será una pincelada. Usted nos disculpará porque el tiempo es nuestro peor enemigo, pero quiero decirle en primer lugar, y vamos a hablar acerca del mensajero. He dicho que Dios siempre ha querido comunicarse con el hombre. Y la pregunta, ¿cómo Dios, que es espíritu, se puede comunicar con el hombre? Imposible, porque nosotros no entenderíamos el mensaje espiritual de Dios, porque nuestra mente es finita y la mente de Dios infinita, por lo tanto ahí hay un problema. Sin embargo, el mensajero que Dios ocupó para revelarnos su persona, su deidad, es nada menos nuestro Señor Jesucristo.
Amén. La iglesia está presente con el amén corporativo. Recuerde, hermanos. Bien, Dios nos habló por su Hijo. Versículo 2 o versículo 1. Y ahí tenemos el texto que estamos considerando en esta hora. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, mucha atención, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, el mensaje de Dios, Dios se da a conocer hacia nosotros y lo expresa a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, una persona conocida, porque si alguien no tiene fe en Dios o en nuestro Señor Jesucristo, simplemente tiene que recorrer la historia y volverse 2000 años atrás y ver que la humanidad ha certificado la existencia de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la historia fue dividida, fue partida en dos, antes de nuestro Señor Jesucristo y después de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ese personaje histórico que conocemos a través de los libros de historia y a través de todo lo que hay en relación a él, es justamente la persona por la cual Dios se mostró. Él vino, ¿no es cierto?, a manifestar su mensaje a través de su mensajero llamado nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ese mensaje Dios lo empezó a expresar desde el momento de la concepción, desde el momento en que María quedó embarazada y vino también la anunciación a través del ángel del Señor. No temas, María, porque lo que es engendrado en ti lo ha sido por el Espíritu Santo. Desde ese momento, desde la concepción, empezó Dios a hablar a este mundo, a las personas, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. También Dios habló al mundo a través del nacimiento, que ustedes lo van a ver graficado, a través de la interpretación que los hermanos de esta iglesia harán en unos minutitos más tarde. También Dios habló a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dios habló en la crucifixión, Dios habló en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y Dios habló en el ascenso de nuestro Señor Jesucristo y Él nos sigue hablando a través de Jesucristo por su palabra. Entonces, el Dios a quien nosotros servimos es un Dios que habla. Él se manifiesta y lo hace en Cristo Jesús. O sea, el mensaje que Dios decanta sobre la humanidad lo hace en la persona del Hijo de Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿quién es este Señor Jesucristo? ¿No? Esa es la pregunta bastante importante, porque alguien puede decir, bueno, algo sé de la historia de ese carpintero que vivió hace 2000 años y tiene razón, pastor, pero puede ser como un personaje cualquiera. Sin embargo, cuando nosotros decimos que nuestro Señor Jesucristo es Dios, la gente se sonríe de los cristianos y nos dice los cristianos son retrógrados, son ignorantes. ¿Cómo se le ocurre hablar de Jesucristo, ese personaje que, por lo que he escuchado por ahí, es un ser creado, inclusive es hermano de Satanás el diablo? ¿Cómo es posible que esta persona sea Dios? Entonces nos miran con desdén, nos miran con desprecio cuando le decimos que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Sin embargo, nosotros, si vamos a la Escritura, porque nuestra fe está en Dios y en su palabra que Él habló,
nos damos cuenta, por ejemplo, en el versículo 2, dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por lo tanto, una de las primeras características que notamos a través de la Escritura de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que está hablando, que se está revelando a través de Él, es que Él es el creador del mundo. Dice, y por quien asimismo hizo el mundo. La creación, hermano, no fue una obra de casualidad. Los científicos, las personas con alguna sapiencia de esta vida presente, tratan de pronto de engranar cierta, ¿no es cierto?, tal vez casualidad en la creación de las cosas. Pero basta remontarnos al libro de Génesis, en la palabra del Señor, cuando Dios dijo, ¿no es cierto?, en el capítulo 1, en el principio creó Dios. Diga conmigo, en el principio creó Dios. Bueno, allí en el Antiguo Testamento, en ese principio, estaba la manifestación de la persona de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente, la manifestación de Dios en la persona de Jesucristo era quien estaba creando los mundos. Él estaba, ¿no es cierto?, trayendo a creación todas las cosas visibles y que hoy día nosotros estamos disfrutando en la naturaleza. Por ejemplo, Dios no puede decir nada que no lo exprese a través de su Hijo. Toda la manifestación espiritual de Dios viene manifestada a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso qué bendición es acercarnos, por ejemplo, hoy día, en este tiempo de Navidad, por la fe, mirar una representación bíblica del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, verlo a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, como dicen los evangelios, y saber que ese niño pequeñito, tal vez de cortos días, cuando recibieron la visita de los sabios del oriente y de los pastores que velaban los rebaños en aquella región, haya dicho, sea la luz, y la luz fue hecha. Porque Él es el creador. Ese que nació en Belén ya existía antes. Pero también la Biblia añade algo más de nuestro Señor Jesucristo, porque alguien dice, no lo conozco, pero se lo estoy presentando en esta oportunidad. Mire lo que dice el versículo 3, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria. O sea, nuestro Señor Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Podemos entenderlo de dos maneras. Todo lo que resplandece, ¿no es cierto?, se puede asemejar a una lámpara preciosa, incandescente, que nosotros podamos tener en algún lugar. Ahí decimos, eso está resplandeciendo. Pero más allá de eso, es que la gloria del Dios mismo es la gloria que está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No hay una gloria enturbiada, menoscabada, tal vez opacada, que la de nuestro Señor Jesucristo respecto a Dios, sino que es la misma gloria. Por lo tanto, el versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Y también añade otra característica singular, dice, y la imagen misma de su sustancia. Me gustó mucho la revisión de la Reina Valera actualizada, año 77, que dice que Jesucristo es la fiel representación de su ser real. O sea, hermano, hay un gran original que es Dios, y nuestro Señor Jesucristo es exactamente el mismo original. Entonces, cuando nosotros estamos viendo a la persona
del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién estamos viendo? Estamos viendo a Dios, hermano. Ahora, lo sorprendente de Dios es que toma lengua humana. Dios, que es espíritu. Un espíritu no se puede ver, pero lo sorprendente de Dios, que toma una lengua humana para hablarnos a través de ella palabras divinas. Y lo escuchamos en los labios de nuestro bendito Salvador, a través de los evangelios. También los profetas en antaño tomaron las palabras de Dios y por lengua humana pudimos ahora conocer la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy día estamos escuchando la palabra del Señor, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Entonces tenemos el mensajero de Dios. ¿Cómo se llama el mensajero de Dios? Jesucristo. Ahí con voz al cuello, hermano, no se preocupe, la apertura de puerta, de nada. Le pido un poquito de atención nomás. Este sermón podría haber sido 4 domingos, diferente de 1 hora cada domingo, pero lo he simplificado tanto que van a ser unos cortos minutos y eso le ruego vuestra atención, ningún, ¿no es cierto?, distracción, por favor. Tenemos al mensajero. Ahora veamos el mensaje. Veamos el mensaje. ¿Qué es lo que Cristo dijo acerca de Dios? ¿Qué es lo que Cristo dijo acerca de Dios? Y para lo cual tenemos que acercarnos a la Biblia para saber lo que Cristo dijo acerca de Dios. Y cuando nos acercamos a la palabra del Señor, descubrimos que el mensaje de Dios es un mensaje de amor, hermanos. Descubrimos que lo que Dios habla en la persona de nuestro Señor Jesucristo es un tremendo mensaje de amor. Él nunca predicó lo que es amor, nuestro Señor Jesucristo nunca predicó lo que es amor, nunca hizo una exégesis de lo que es amor, simplemente nuestro Señor Jesucristo amó. Simplemente amó. El Dios de la Biblia ama. Y nuestro Señor Jesucristo de la misma manera ama de manera permanente. El amor del Padre se manifiesta en la persona de nuestro Señor Jesucristo y empezamos a recorrer la Biblia y nos encontramos con pasajes tan conocidos para la cristiandad. Por ejemplo, San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es el amor de Dios, hermanos. ¡Gloria a Dios! A ver si usted me acompaña. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el mensaje de Dios entregado a través de los labios de nuestro Señor Jesucristo es un mensaje de amor. El amor de Dios se manifiesta en que entregó a su Hijo para que Él llevara nuestros pecados, hermanos. Mire, otro texto de la Escritura en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos, hermano. Lo único que vemos en el texto bíblico es el amor de Dios manifestado en nuestro Señor Jesucristo. La gracia, el favor de nuestro Señor, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con nuestra pobreza moral de pecado fuésemos enriquecidos para ser parte de la familia del Señor. ¡Qué maravilla, hermano!
Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, recorremos la Biblia y lo único que encontramos, la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, encontramos solamente amor para la raza humana. Las personas lo tienen tan distante, lo miran tan de lejos y de pronto lo ven, ¿no es cierto?, tal vez airado desde los cielos, pero lo único que Él quiere comunicarle a la raza humana es su amor, su afecto, su cariño, su benevolencia. Y habría muchos textos de la Escritura hablando acerca del amor de Dios, pero tenemos que avanzar también un poquito en la Escritura. Observamos otra característica de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos hablando de Él, porque alguien dice es un personaje histórico. Yo le digo, la cristiandad le decimos, no es un personaje histórico. Jesucristo, que nació en Belén de Judea, es Dios entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, hermanos. Gloria a Dios. También observamos en nuestro Señor Jesucristo un mensaje de humildad. También vemos la humildad de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías, en Isaías capítulo 42, versículo 1, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Entonces aquí empezamos a ver la humildad de Dios, y en esta misma humildad en la persona de nuestro Señor Jesucristo, he aquí mi siervo. De modo que nuestro Señor Jesucristo, cuando entra en la esfera del mundo, en la encarnación hace 2000 años, lo hace simplemente para servirnos, hermanos. Gloria a Dios, hermano, alabado sea el nombre del Señor, porque dice el libro de Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, o sea, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por lo tanto, el Dios del universo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, vino a servirnos a esta criatura, a las personas que veníamos a existencia. Hermano, qué grande es el Señor, qué bendito es Él. Nos vino a servir porque vino a hacer una gran obra de redención en nuestras vidas, en esta independencia que nosotros teníamos de Él. Además, el discurso de Dios a través de Jesucristo es un discurso de gracia. Dice Juan 1:14, un verso emblemático, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la palabra gracia es un favor inmerecido. Él tuvo misericordia de nosotros. Estábamos totalmente destituidos de Dios, éramos enemigos de Dios, pero fue tan grande el amor del Señor que en la venida de nuestro Señor Jesucristo dice que Él vino lleno de gracia y de verdad, vino lleno de misericordia. La entrada de Dios al mundo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, lo único que trajo para la raza humana, simplemente misericordia. Gloria a Dios, hermanos. Hay muchas otras características de nuestro Señor Jesucristo, como la seguridad de ser parte del pueblo del Señor. Él nos habla a través de diferentes textos de la Escritura, y que Él es nuestro guardador, Él es nuestro pastor, que Él nos guarda en el aprisco de sus ovejas. Por lo tanto, nosotros tenemos seguridad y también tenemos esperanza. Finalmente, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente al mensaje de Dios? Esto es muy importante, porque habiendo visto al mensajero, ese niño que celebramos hoy día
en la representación bíblica, en los cuadros plásticos que van a tener nuestros hermanos, nada menos que Dios. Es Dios. Hemos visto que el mensaje que ha traído Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, lo hemos estado notando a través de la Escritura. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente al mensaje de Dios? Y esta responsabilidad está al 100% sobre todos los congregados en este lugar. No es que diga, no, pero yo todavía no estoy en la fe, o tengo una fe simple, yo no soy cristiano, estoy observando lo que es la cristiandad. Bueno, les quiero decir que todos nosotros tenemos responsabilidad delante de Dios, hermanos. Todos somos responsables frente al mensaje que Dios ha venido dando a conocer a través de la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y su mensaje, por ejemplo, en Mateo 11:28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Un texto bíblico muy conocido dentro de la cristiandad, que lo podemos repetir todos juntos: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No hay nadie que haya venido a este culto, a esta reunión en esta mañana, el 100% de los congregados en este lugar, que no tenga alguna carga, una carga emocional, una carga espiritual o una carga física. No hay nadie de los que estamos acá presentes, si no es una cosa, es lo otro. El mensaje de la Navidad viene a través de las palabras de Dios mismo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, donde nos dice: venid a mí. En esta víspera de la Navidad, en estos días anteriores a la Navidad, el mensaje de Dios dice: venid a mí. Venid a mí. Ahora, la Biblia no solamente nos hace este caluroso llamado, esta maravillosa invitación. Dios nos dice: venid a mí, todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Pero también junto con la invitación hay una advertencia. Hay una advertencia, y la advertencia está en Juan capítulo 3, versículo 36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Gloria a Dios, hermano. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, y aquí está la advertencia, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, hermano, aquí hay una tremenda oportunidad y también responsabilidad de cada uno de nosotros, porque hoy día usted tiene una tremenda oportunidad para que Cristo nazca de manera auténtica en su vida en estos días previos a la Navidad. Y solamente usted tendría que doblar su corazón a la presencia de Él y decirle: Señor Jesús, gracias porque me amas. Lo primero que nosotros debemos reconocer, que Dios a través de nuestro Señor Jesucristo nos ama, hermanos. Él nos ama. Y si usted tiene, ¿no es cierto?, tal vez una fe simple, una fe de no entrega a las cosas del Señor, hoy día, en este día, puede nacer Cristo en su corazón. Y esa es nuestra experiencia de la mayor parte de esta congregación. Un día pudimos también venir a nuestro Señor Jesucristo y decirle: gracias a Dios porque tú me has amado. Nos sentimos amados, nos sentimos cobijados de parte del Señor. Y también no solamente sabemos que Él nos ama, sino que también sobre Él podemos echar nuestras cargas, hermanos. ¿Para qué seguir cargado en la vida con temas emocionales, con el problema más grave, el problema espiritual, que es la separación del hombre con Dios,
y también nuestros problemas físicos. ¿Para qué seguir con ellos a cuesta? Si el Señor nos hace esta invitación, entonces deberíamos entregar, ¿no es cierto?, darle gracias al Señor porque Él se ofrece para llevar nuestras cargas. Echa sobre mí tu carga, que yo te la llevaré. Hermano, no es necesario seguir 20, 30, 40 años cargando las cosas que el pecado ha traído como consecuencia en nuestra vida. Simplemente basta echar nuestras cargas delante del Señor porque Él se ofrece para llevarlas, hermano. Y decirle: Señor, sálvame, ten misericordia de nosotros. Y si usted confía de corazón al Señor su vida, su pecado, su manera de vivir lejos de Él, de seguro, tal como lo ha hecho con nosotros, Él escuchará su oración. Voy a terminar, quiero que se ponga en pie, por favor. Entonces, una persona que aún no está en la fe, es simple lo que tiene que hacer. Es simplemente con un corazón sincero, un corazón arrepentido, venir a la presencia del Señor. Y para nosotros, los que ya estamos en la fe, hermano, los que estamos en la fe, todavía no termino, espéreme 2 minutos. Los que estamos en la fe, amados hermanos en el Señor, el mensaje del Señor es: para mí, es vivir en Cristo. Hermanos cristianos, ¿entendemos el mensaje del Señor? Para mí, el vivir en Cristo es la manera de expresar nuestra fe en Dios, simplemente viviendo a Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, el llamado es doble. Uno, para los que aún no son creyentes, y para los que somos creyentes, el Señor nos dice: venid a mí, descansad, echa tu carga sobre mí. Aquel que aún no ha entrado a la fe, cree en la obra que Jesucristo hizo hace 2000 años para llevar la carga de pecado y ser nuestro sustituto y llevarnos a Dios y poder, como dice la Escritura, entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios. Ahora no necesitamos un intermediario, porque ahora a través de Jesucristo podemos ir y conversar con Dios. Esa es la razón del cristianismo. Cuando ustedes nos ven, nos observan y dicen: ¿qué les pasa a esto? Son como locos, están conversando solos. No, es que tenemos la posibilidad de orar al Dios de los cielos, que tiene su oído atento para el clamor del afligido, para el clamor del angustiado. Por lo tanto, tenemos tremenda responsabilidad, aquellos que ya estamos en la fe y los que aún no están. Y en esta oración final, quisiera que todos nosotros pudiésemos tener un momento de inspección, de inspeccionarnos, de investigar nuestro corazón y ver cómo está nuestra relación con el Señor, de tal manera que Él se está ofreciendo, Él te está invitando: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cierre sus ojitos, por favor, por unos cuantos segundos, y que todos juntos podamos decir esta oración de corazón, invitar a Jesucristo a nuestras vidas de todo corazón y decirle toda la iglesia junto conmigo: Señor Jesús, sálvame y perdóname. Yo sé que me amas y moriste por mí. Yo te entrego mi vida esta mañana para que tú me recibas y me salves. Gracias por amarme. Gracias por venir a ser sustituto en mis pecados. Gracias por regalarme la vida eterna. Y gracias porque puedo entrar confiadamente al trono de la gracia. Ir a tu presencia por tu pura misericordia. Amén. Si alguien ha hecho esta oración sinceramente, de corazón, es la entrada al camino de la fe. No hay requisito, no hay inscripciones, no hay nada.
De pronto nosotros que estábamos lejos del Señor, creímos en Jesucristo y hoy día estamos viviendo los mejores días de nuestra vida, porque el Señor ha llevado nuestras cargas y Él nos ha hecho descansar. Padre nuestro, voy a orar. Padre nuestro, muchísimas gracias por tu palabra. Que ella haga vida en cada uno de los corazones de los presentes. Señor, que cada día, Señor, la persona de nuestro Señor Jesucristo se agigante en cada uno de nosotros. Que podamos vivir esa relación profunda, Señor, que nos lleva a esta comunión perfecta contigo y que podemos estar felices, Señor, y que tenemos asegurado nuestro futuro. Nuestro futuro no es incierto, está seguro, Señor, porque tú nos has prometido, Señor, que nos dará vida eterna. Te adoramos, Señor. Toca más de algún corazón en esta hora, de aquellos nuestros amigos, familiares, conocidos que aún no están en la fe. Tan sencillo venir a la fe como creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo y decirle: Señor, haz una obra en mi corazón. Perdóname, sálvame, Señor. Quiero ser tu discípulo, quiero ser tu seguidor. Que así sea en más de alguien, en varios de los que están en esta congregación. Pido tu bendición sobre todos los presentes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.